Nos sentimos agradecidos a nuestro Padre Celestial porque nos da otra vez el privilegio de salir al aire. Mi nombre es John Lopera y me acompaña el hermano Frank de la Mota, que juntos, con la ayuda de nuestro Padre Celestial, presentaremos un programa que le decimos por anticipado. Es un programa muy, pero muy importante. Pero antes de entrar de lleno a la presentación de este mensaje, vamos a invitar la presencia de nuestro Padre Celestial a través de una palabra de oración. Nuestro Padre que moras en el cielo, Señor, en esta hora queremos agradecerle la oportunidad una vez más de llevar esta programación a través de Intermedio Radial, Señor. Amén. Mensaje, Señor eterno, que nuestros amigos oyentes están esperando. Que sea su palabra, Padre, y su Santo Espíritu que esté ahora en este medio, Padre. En el nombre bendito de Jesús, que intercede por nosotros, oramos. Amén. Amén. Una vez más, queremos darle la bienvenida a cada uno de ustedes, amigos oyentes. Gracias por su fiel sintonía y gracias por permitirnos entrar a sus hogares o donde quiera que nos estén escuchando. Recuerden que estos programas usted los puede escuchar también a través de nuestra página de internet www.elfuerteclamor.org. Allí hay una sección donde dice programas radiales, La Verdad Presente. Allí usted puede tener acceso a cada uno de estos programas que hemos presentado en el pasado. Como siempre lo hacemos, vamos a hablar de salud y temperancia. Salud es el funcionamiento equilibrado de todos los elementos que constituyen el ser humano. Esto incluye el cuerpo, la mente y el espíritu. Y temperancia es el uso moderado de todo cuanto sea bueno y una abstención completa de todo cuanto sea perjudicial, sobre todo de bebidas alcohólicas, tabacos y drogas. Bien, hermano John, vamos a entrar a unos minutos nuevos de salud en esta programación, que es 4 razones por las cuales vivir sano se requiere un esfuerzo y dedicación. Algo que no es fácil, pero hay que hacer un pequeño esfuerzo. Así es. Y dedicarle tiempo y dedicación para este asunto. ¿Por qué vivir sano se requiere esfuerzo y dedicación? Bueno, vamos a ver qué nos dice el consejo, pero primeramente vamos a entrar a lo que es la palabra de Dios. Como de costumbre, nos dice Éxodo capítulo 15, versículo 26, nos dice: si oyeres altamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres todo delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardaréis todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. ¿Qué significa vivir sano, hermano John? La vida saludable es un cambio que vale la pena realizar. Espero que nuestros amigos oyentes, después de haber escuchado este programa ya por tanto tiempo, hayan podido hacer ese cambio, porque vale la pena hacerlo. También puede requerir una gran dedicación y también se requiere esfuerzo para mantenerla. Si tiene un estilo de vida en el que no considera los beneficios y las consecuencias para la salud de sus acciones, entonces es muy fácil actuar sin pensar. Bien, amigos oyentes, puedo comer lo que quiera o nunca mirar los ingredientes en los productos que usted está consumiendo. Cuanto más cosas hace que contribuyen a un estilo de vida poco saludable, más cómodo usted se vuelve con un estilo de vida poco saludable. Sin embargo, es tan fácil acostumbrarse, amigos oyentes, a un estilo de vida saludable hasta que se convierta en una segunda naturaleza, o sea, un cambio total, hermano John. Así es, muy importante. Usted lo ha hecho, este servidor lo ha hecho, y yo sé que muchos de nuestros amigos que sintonizan este programa también lo han hecho. Número 1, la alimentación saludable requiere un cambio en el gusto. Cuando usted consume alimentos que son naturales u orgánicos, notará una marcada diferencia en sabor y consistencia. Un estudio mostró que cuando las personas pensaban que un alimento no era saludable, subconscientemente pensaban que sabía mejor que las personas que pensaban que la comida se consideraba saludable. Si usted quiere vivir sano, amigos oyentes, esto implicaría cambiar la manera que piensa sobre la comida y el gusto. Esto es muy importante, hermano John, porque muchas personas dicen, bueno, yo no me como tal cosa si no me le echan tal cosa. O si no me la fríen un poquito más o un poco menos. Muchos alimentos saludables son mucho más sabrosos
que sus equivalentes sintéticos. Ahí está el asunto. Y más personas lo sabrían si solo les damos alimentos saludables. O sea, es acomodar el cuerpo a una transformación diferente. Cambio de paladar, como dice. Exactamente. Número 2, un estilo de vida saludable requiere un cambio en la rutina. Una gran manera en que podemos cambiar a una vida saludable es omitiendo tantas sustancias nocivas de las cosas que usamos todos los días. Esto requerirá un cambio en tu rutina habitual. Por ejemplo, hay muchas alternativas naturales a los productos domésticos que pueden hacer que nuestros hogares sean más seguros y saludables. Número 3, vivir saludablemente requiere un compromiso a largo plazo. O sea, esto no es una cosa de un día para otro, hermano John, es un proceso. Así es. Según el doctor Mark D. Laures, es necesario dedicarse a un estilo de vida saludable a un largo plazo para ver los verdaderos beneficios. Muchas personas renunciarán a los nuevos cambios que han implementado en sus vidas antes de darle la oportunidad de mostrar su verdadero beneficio. O sea, no son consistentes, en otras palabras. Exactamente. Una vez que usted haya experimentado los cambios a sus niveles de energía y a la forma en que su cuerpo se siente como resultado de llevar un estilo de vida saludable, será muy difícil volver a un estilo de vida poco saludable. Llegar a ese nivel es bien importante, hermano John. Así es. No sé. Ya las cosas que le sabían buenas le salen ahora un poco amargas. Exacto. Nos ahorraríamos muchas visitas al médico. Exacto. Muchas pastillas. Muchas personas son farmacias ambulantes porque tienen muchas pastillas que siempre están dependiendo de ellas. Número 4, un estilo de vida saludable a veces es menos conveniente. Una razón muy importante por la cual muchas personas evitan un estilo de vida saludable es porque a veces es menos conveniente que un estilo de vida poco saludable. Hay restaurantes de comida rápida en cada esquina, autos fácilmente disponibles para que muchas personas elijan sobre caminar y productos químicos cargados fácilmente a su alcance en los grandes almacenes. Se necesita un poco más de esfuerzo para buscar alternativas saludables cuando usted tiene prisa. Si usted, amigo oyente, decide cambiar su estilo de vida porque desea vivir sano, no espere que sea un cambio sencillo o fácil. Tal vez en algún momento quiera renunciar a ello, pero todo requiere esfuerzo y dedicación. Yo creo que no solo en la comida, sino también en todo lo que tiene que ver con la vida espiritual del cristiano. Y sabe, valdrá la pena, amigo oyente, solo dele tiempo al tiempo y verá los mejores resultados. Su salud mejorará notablemente. Bien, hasta aquí los minutos de salud, amigos oyentes, hermano John, esperamos que sean de mucha bendición para cada uno de ustedes y también para nosotros. Hermano John, sin más preámbulo, vamos a entrar a lo que es al tema para hoy, que es sumamente importante, la continuación de Daniel capítulo 11, parte número 10, con el subtítulo La venganza del rey del norte. Ya hemos avanzado un poquito en este asunto, hermano John, así que los amigos oyentes, si ya ven que han sintonizado la programación un poco tarde, tenemos los programas como usted... Están disponibles en la página de internet de nuestro ministerio, www.elfuerteclamor.org. Hoy vamos a seguir entrando aún más en el cumplimiento profético de Daniel capítulo 11, relacionado con el tiempo del fin, como lo describe el mismo libro Daniel capítulo 11. Y sabemos que esto es puramente profecía, hermano John. Y la Biblia nos aconseja que no podemos menospreciar las profecías. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 19 al 21 nos dice: también tenemos la palabra profética más segura, la cual hacéis bien estar atento como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. John, sin duda, las profecías son palabra de Dios también. Amén. Esperamos que la continuación de este importante estudio de hoy nos abra nuestro entendimiento, nos abra más nuestro entendimiento, si es que no nos lo ha abierto a esta altura, esta profecía, y podamos darnos cuenta cómo la Biblia
se ha ido cumpliendo al pie de la letra y cuán cerca estamos de la segunda venida de Cristo y cómo Satanás, hermano Frank, tratará de engañar al mundo entero a través del Rey del Norte. Y hablando del Rey del Norte, comienza con su trama para recuperar el poder perdido por causa de su herida mortal. Si vamos a Daniel capítulo 11, versículo 40, nos dice, pero al cabo del tiempo, y acuérdense que hebreo, en el tiempo del fin, ese acabo del tiempo en hebreo es el tiempo del fin. El rey del sur contenderá con él y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y con gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará. O sea, la Biblia, que es la palabra de Dios infalible, nos dice que el rey del norte, en este caso el papado, como hemos mencionado anteriormente, sanaría de su herida mortal y volvería en el tiempo del fin a recuperar su supremacía mundial tal como tuvo en el antaño, y de eso podemos ver ya algunas llovinitas que están por ahí. Hermano John, cómo está trabajando el Vaticano específicamente en este punto. Para recuperar nuevamente el poder perdido. Por eso es que este programa le hemos dado el título La venganza del Rey del Norte, porque aquí comienza su venganza. No porque nosotros lo decimos, amigos oyentes, sino porque lo dice la palabra de Dios en Daniel 11:40, porque dice que el rey del norte se levantará contra él, o sea, contra el rey del sur, como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará. O sea que el rey del norte, que en esta altura de la profecía bíblica representa el poder papal, comienza después del año 1929 con ese famoso tratado de Letrán entre la Santa Sede y el entonces dictador de Italia, Benito Mussolini, su proceso, hermano Frank, de saneamiento de su herida mortal, tal y como lo enseña la palabra de Dios, que yo sé que usted tiene el texto por allí, a través del revelador, que es el apóstol Juan en la isla de Patmos. Apocalipsis capítulo 13, versículos 3 y 4 nos dice, y vi una de sus cabezas como herida de muerte, según Juan. Pero su herida mortal fue sanada. Y aquí está el asunto. Dice que se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. No dice 2 o 3, sino toda la tierra. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? En nuestro programa anterior, ustedes recordarán que hablamos un poco acerca del concordato entre la Santa Sede y Alemania, o sea, el régimen nazi en aquel entonces. Lo mencionamos por encimita, hermano Frank, pero hoy vamos a aprovechar porque esto es el proceso de saneamiento de esa herida de muerte, tal y como lo dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 3. Y vamos a entrar más de lleno a este concordato, a explicar qué sucedió, por qué Roma tuvo que hacer un concordato y a qué término llegó Roma y, por supuesto, la Alemania nazi de los tiempos de Adolfo Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Empecemos porque el concordato firmado entre Alemania y el Vaticano en Roma en el año 1933 hubieron varios protagonistas, y entre ellos se encontraba el cardenal Pacelli, que era el secretario de Estado del Vaticano en ese entonces, que luego posteriormente llegó a ser el Papa Pío XII. También se encontraban allí Franz von Papen, que era el enviado de Adolfo Hitler, que era un nazi católico romano devoto. También allí en esa firma histórica del concordato de entre Alemania y la Santa Sede se encontraba Giovanni Battista Montini, prelado del Vaticano, que después llegó a ser el Papa Pablo VI, que será canonizado en octubre por el obispo de Roma, Francisco, hermano Frank. También el Richie Concordat es un concordato aún vigente. Oigan bien, aún vigente, amigos oyentes. Esto no terminó cuando terminó la Segunda Guerra Mundial. Firmado el 20 de julio en 1933 entre Alemania nazi y la Santa Sede. La gente dice, pero ¿cómo así que los nazis unidos con la Santa Sede? Bueno, esto es historia, hermano John. Eso se puede encontrar en cualquier libro de historia o en cualquier enciclopedia, en cualquier fuente de historia está este concordato. En el que se establecen condiciones de libertad religiosa para la Iglesia Católica. Oigan bien, amigos oyentes, ¿condiciones para qué iglesia, hermano Frank? Para la Iglesia Católica. Fue firmado por el presidente de Alemania en aquel entonces, Paul von Hindenburg, siendo canciller Adolfo Hitler.
y a través del vicecanciller Franz von Papen y el cardenal Eugenio Pacelli, el futuro Pío XII, en nombre del Papa Pío XI. Vamos a hablar un poco de los principales acuerdos, amigos oyentes, logrados en el concordato. Fueron 12 en total, que esto es prácticamente el proceso de saneamiento de esa herida de muerte que recibió el poder papal en 1798 a través del rey del sur, que en ese entonces era la Francia atea, de manos de Napoleón Bonaparte y su general, el general Berthier. Número 1, el derecho a la libertad religiosa. Eso está en el artículo número 1. Los concordatos con los estados de Baviera, 1924, Prusia, 1929 y Baden, 1932, siguen siendo válidos de acuerdo al artículo 2. Número 3, la religión católica puede ser enseñada en determinadas escuelas. Artículo 21. Y los profesores destinados a enseñar religión solo pueden ser aprobados por el obispo de la diócesis correspondiente. Artículo número 22. Número 5. Queda garantizada también la protección a organizaciones católicas y la libertad religiosa. Artículo número 31. Y esto ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial. Por eso es que los nazis no podían tocar a la Iglesia Católica de Roma. ¿Por qué? Porque eso estaba ya en ese concordato. Siguiente, otro artículo dice: debido a la tensión vivida en Alemania, ningún clérigo o miembro de una orden religiosa podrá pertenecer a un partido político, de acuerdo al artículo 32. Siguiente artículo: antes de 1933, los obispos católicos de Alemania se habían opuesto a la ideología nazi. Oigan bien. Sin embargo, como consecuencia del concordato, este concordato en 1933, el cardenal Pacelli, conocido posteriormente como Pío XII, como usted lo acaba de mencionar, sugirió a los obispos que moderasen o suprimiesen sus críticas hacia el nazismo. Para ese entonces se esperaba firmar el concordato imperial entre el Tercer Reich y la Santa Sede para regularizar las relaciones entre ambos estados. Los artífices fueron el vicecanciller alemán Franz von Papen, que en el régimen nazi se destacó por atraer a las facciones católicas para que apoyen el nuevo Reich, y el sacerdote también político de derecha Ludwig Kass. Ambos habían apoyado la ley habilitante que confirió los plenos poderes de Adolfo Hitler. Franz Papen llegó a comentar en un anuncio oficial de la Cancillería alemana la siguiente cita, que no forma parte del concordato. ¿La tiene usted por ahí, hermano John? Así es, dice: nosotros, oigan lo que dijo Franz von Papen, nosotros los católicos alemanes apoyaremos con toda nuestra alma y plena convicción ¿a quién? Adolfo Hitler y su gobierno. El catolicismo alemán tiene que participar activamente en la edificación del Tercer Reich, o sea, el Tercer Imperio. Y eso era lo que pretendía hacer Adolfo Hitler, y esto fue prácticamente a través de los jesuitas de Roma, que establecen a este instrumento allí en Alemania para que a través de Adolfo Hitler todos los protestantes fuesen aniquilados prácticamente, y la única iglesia que quedara reinando en Alemania fuera la iglesia de Roma, hermano Frank. Queremos hacer un paréntesis, hermano John, porque queremos decir a los amigos oyentes que tenemos que poner la historia como plataforma de lo que es Daniel capítulo 11. Así es. Vamos a abundar un poquito más, con más Biblias en un programa más futuro, pero tenemos que poner esta plataforma que es la historia, y así la Biblia va a tomar más poder viendo cómo se va a cumplir su cumplimiento. Por otro lado, se encontraba el cardenal secretario del Estado y ministro de Relaciones Exteriores, Pacelli. Otorgó al vicecanciller von Papen una alta condecoración papal. Una condecoración bastante alta. La Gran Cruz de la Orden de Pío. ¿Y qué hizo von Papen? Bueno, von Papen regaló al cardenal una virgen de porcelana blanca de Meissen en nombre del Tercer Reich. Los obsequios tenían la dedicatoria: recuerdo del concordato del Reich 1933. Según la Wikipedia, el Papa Pío XI mencionó a los enviados nazis que se alegraba mucho de que el gobierno alemán ahora estuviera bajo la dirección de un hombre que se opone inflexiblemente al
comunismo. O sea, que esa era una de las herramientas prácticamente del rey del norte, hermano Fran. ¿Por qué? Porque como dijimos anteriormente, la palabra de Dios no se equivoca, amigos oyentes. Esto no lo estamos inventando nosotros. La Biblia dice claramente que el rey del sur iba a contender contra el rey del norte, y podemos ver que la primera parte de ese versículo vimos que el rey del sur prevaleció en contra del rey del norte, porque Roma recibe, que era el rey del norte, recibe esa herida de muerte de manos del rey del sur, que era la Francia atea. Pero la palabra de Dios dice, hermano Fran, la segunda parte del versículo dice que el rey del norte en un futuro se iba a levantar contra él, o sea, contra el rey del sur, como una tempestad. Nosotros vemos, hermano Fran, que el rey del sur, al desaparecer la Francia atea, pues toma lugar, ¿qué cosa? El comunismo ateo, que eso vamos a entrar en más detalles en este programa de hoy. Por eso, como usted acaba de mencionar, Adolfo Hitler era el instrumento clave de la Iglesia de Roma para exterminar el comunismo en Alemania y en Europa, por supuesto, y también acabar con todo lo que es el protestantismo. Esto es muy importante, amigos oyentes, porque podemos ver sin temor a equivocarnos que la maquinaria nazi fue creada por el rey del norte, o sea, el papado, para eliminar toda oposición protestante y comunista, no solo en Alemania, sino también de toda Europa. El objetivo principal era establecer el dominio del papado y el establecimiento del catolicismo en toda Europa y el mundo. Eso siempre ha sido el objetivo de Roma papal. Recordemos, amigos oyentes, que la palabra histórica de Adolfo Hitler dice: hoy Alemania, mañana el mundo. Eso fue lo que dijo Hitler cuando quiso conquistar a toda Europa. Este era el plan maestro de Roma papal después de que su herida de muerte comenzara a ser sanada. Sembrar en todo el mundo el catolicismo romano, lo que está haciendo, hermano John. Es correcto, hermano Fran. Muchas personas se sorprenden de esto, pero cuando nosotros vamos a la historia, por ejemplo, a la colonización de América Latina, casi todos estos colonizadores que llegaron aquí a América Latina trajeron de España los reyes. ¿Quiénes fueron los que le patrocinaron a Cristóbal Colón el viaje en sus tres carabelas? La Pinta, la Niña y la Santa María, los reyes católicos de España. ¿Y qué podemos decir después de eso? Comenzaron a venir todos estos grandes colonizadores españoles, y venían con dos propósitos: reclamar las tierras conquistadas para la corona de España y sembrar el catolicismo en toda Latinoamérica. Por eso vemos en todos esos países que el primer edificio que hay son iglesias católicas. Exactamente. Como reliquias. Porque ese era el objetivo de Roma papal, amigos oyentes, y no es porque nosotros no lo estamos inventando, es porque la palabra de Dios lo dice. Dice la Biblia claramente en Apocalipsis 13, 3 y 4, que toda la tierra se iba a maravillar en pos de la bestia. O sea, la influencia de Roma papal, el rey del norte, hermano Fran, iba a ser de carácter mundial. Y es por eso que Roma papal fue sembrando el catolicismo en prácticamente todos los países de Latinoamérica. Después de la Segunda Guerra Mundial, la opresión y la intransigencia religiosa se extendieron a Ucrania y al resto de las repúblicas soviéticas, así como a países satélites como Polonia, Checoslovaquia, Hungría. Millones de católicos y protestantes pagaron las consecuencias de la intolerancia comunista. Sin embargo, el rey del norte, en este caso el papado, se levantó contra el ateísmo del rey del sur como una tempestad, como dice Daniel capítulo 11, versículo 40. Carros y gente de a caballo, a muchas naves, y entrará por las tierras. Vamos a ver qué significa todo eso, amigos oyentes. El contraataque del rey del norte contra el rey del sur. La segunda parte del versículo 40 que usted acaba de leer, de Daniel 11, nos muestra el contraataque del rey del norte, o sea, el papado, contra el rey del sur, la atea y comunista Unión Soviética. Volvamos a leer ese texto, hermano Fran, porque es importante que nuestros amigos oyentes entiendan bien este versículo de Daniel 11:40. Pero al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá contra él, o sea, la Unión Soviética, y el rey del norte, en este caso el papado, se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará. Tres palabras claves en ese versículo 40 de Daniel 11. Carros y gente de a caballo, número 1. Muchas naves, número 2. Y las tierras.
hermano Fran, empecemos con carros y gente de a caballo, que significa el poderío militar. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor. Primera de Reyes, capítulo 1, versículo 5, nos dice: entonces Anodías, hijo de Haggith, se rebeló diciendo: yo reinaré, e hizo de carros y de gente de a caballo, y de 50 hombres que corriesen delante de él. Ahí estamos viendo el poderío militar. Yo sé que nuestros amigos oyentes estarán preguntándose, pero eso no se aplica a Roma, porque Roma ni tiene ejército ni tiene poderío militar. Pero vamos a ver a qué se aplica, amigos oyentes. Recuerden, por favor, dejemos que la palabra de Dios sea su propia intérprete. Usted tenía otro texto por allí. Primera de Reyes, capítulo 20, versículo 1, dice: entonces Ben-Hadad, rey de Siria, junto a todos sus ejércitos, y con él a 32 reyes, con caballos y carros. Ahí está. Y subió y sitió a Samaria y la combatió. O sea que cuando la Biblia habla de carros y gente de a caballo, amigos oyentes, está hablando acerca del poderío militar de un país, de una nación. También habla de naves, porque dice que muchas naves, dice el versículo 40 de Daniel 11. Bueno, vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor. En Salmos, el capítulo 107 y el versículo 23 nos dice: los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas. Apocalipsis capítulo 18, hablando de esas naves, versículos 17 al 19, nos dice lo siguiente: porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas, y todo piloto, y todos los que viajan en naves, y marineros, y todos los que trabajan en el mar, se pararon lejos, y viendo el humo de su incendio, dieron voces diciendo: ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas, y dieron voces, llorando y lamentando, diciendo: ¡ay, ay de la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada! Hermano Fran, podemos decir con claridad que las naves en profecía bíblica representa el poder económico de una nación. Y la última parte de Daniel capítulo 11, versículo 40, nos habla de tierras, donde dice: y entrará por las tierras e inundará y pasará. Son las tierras o países que estaban subyugados por la mano férrea del rey del sur, o sea, del ateísmo, es decir, de la Unión Soviética. Por lo tanto, estas tierras y países son los países satélites de la Unión Soviética que eran católicos y que posteriormente la conquistó el ateísmo, o sea, el rey del sur. Así es, tal y como lo decía la palabra del Señor. Qué maravilloso es la Biblia, hermano Frank. Por consiguiente, el verso 40, amigos oyentes, nos muestra la lucha por la supremacía que hubo entre el rey del norte, el papado, y el rey del sur, el ateísmo de la Unión Soviética. Debemos entender que el papado, a partir del versículo 40 en adelante de esta extraordinaria profecía bíblica de Daniel capítulo 11, está maniobrando para obtener el poder mundial nuevamente en sus manos. Su objetivo es el nuevo orden mundial, y para poder lograr ese objetivo tiene que vencer al comunismo, al rey del sur en este caso. Mencionemos los países satélites que estaban en manos del rey del sur, hermano John. O sea, el ateísmo soviético. Por lo siguiente, tenemos a Polonia, Hungría, la República Democrática de Alemania, Checoslovaquia, Bulgaria y Rumania. Vamos a empezar a hablar de Polonia. Sí, ya que usted menciona Polonia, porque este país cuenta con el 95% de la población católica romana. Fue el país que inició el proceso revolucionario tras una serie de huelgas en el verano de 1988. Aquí estamos hablando durante la época de la Guerra Fría. Usted recordará, el gobierno comunista dirigido por el general Jaruzelski tuvo que sentarse a negociar con el sindicato Solidaridad. El Partido Comunista fue durante derrotado en las elecciones de junio y no tuvo otro remedio que permitir la formación de un gobierno presidido por un Mazowiecki, dirigente de la Solidaridad. Se formaba así el primer gobierno de esta manera no comunista en Europa Oriental desde 1945. Y la rápida descomposición del régimen comunista permitió que Lech Walesa fuera elegido presidente del país
en el año 1990. Claro, porque al Adolfo Hitler haber sido derrotado durante la Segunda Guerra Mundial, que era el instrumento del Vaticano para combatir el comunismo y exterminar prácticamente todas las religiones protestantes en Europa, pues, ¿qué pasó? El comunismo tomó lugar y se hizo dueño de todas esas tierras, pero la palabra de Dios decía que iba a pasar por las tierras, o sea, el rey del norte iba a inundar y iba a pasar. Bien, vamos a hablar un poco acerca de los vientos de libertad. Todo esto se encuentra en un libro de historia, amigos oyentes, Historia del Mundo, página 525. Entre 1990 y 1991, las repúblicas bálticas de Lituania, Latvia y Estonia declararon su independencia del Imperio Soviético. O sea, prácticamente, hermano Frank, este rey del sur, la Unión Soviética, ocupaba casi todos estos territorios de Europa. Para 1991, cada nación europea del este, oigan bien, se consideró a sí misma independiente de la Unión Soviética y la habían roto. Hacemos una pregunta, hermano John. ¿Cuándo fue que Roma papal se levantó contra la potencia atea y comunista de la Unión Soviética? Bueno, el verso 40 de Daniel 11 nos narra el enfrentamiento entre el papado y la Unión Soviética Socialista Soviética. En Daniel capítulo 11, versículo 31, estudiamos en programas anteriores cómo se levantó una nación que favoreció los designios del papado. Esta nación fue Francia, ya lo mencionamos. Allá en el año 508 después de Cristo, Clodoveo, rey de Francia, se convierte al catolicismo, poniendo su espada. ¿Poniendo qué? Su espada. O sea, el poder militar. Y sus tropas o armas al servicio de ¿quién? Del papado. La historia en pleno siglo XX, amigos oyentes, se vuelve a repetir. Tal y como lo dice la palabra de Dios, que ese versículo es infalible. Eclesiastés 1:9. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será, y no hay nada nuevo debajo del sol. La Guerra Fría, amigos oyentes, duró hasta el año 1989. En ese año histórico cayó el muro de Berlín. 2 años después, en el año 1991, se desintegró la potencia atea de la Unión Soviética. ¿Y quién hizo caer el bloque comunista tras la cortina de hierro y con ella la Unión Soviética? Bueno, vamos a ver qué nos dice una gran escritora, hermano Frank, que nosotros tenemos por acá, que hemos citado muchas veces a través de este programa radial. La señora Elena G. de White, en un libro llamado Manuscritos Liberados, el tomo 13, página 304, ella nos dice lo siguiente: escenas similares a aquellas descritas en estas palabras ocurrirán. La profecía del capítulo 11 de Daniel casi ha alcanzado su cumplimiento completo. Mucha parte de la historia que ha ocurrido en el cumplimiento de esta profecía se repetirá. Y ahí podemos ver que Clodoveo fue parte de esa historia de esta profecía 11 de Daniel cuando empezó a desarrollarse el poder papal. Y ahí podemos darnos cuenta de que otro país, hermano Fran, se puso a las órdenes de Roma papal. Vamos a ver qué ocurrió. Otro personaje entra al escenario. Fueron el papado de Roma y los Estados Unidos de Norteamérica que se unieron en la famosa Santa Alianza contra su enemigo común, el comunismo de la Unión Soviética. Ocurre que el papado hizo el trabajo espiritual y filosófico y los Estados Unidos vinieron con la ayuda, con la potestad de su fuerza militar y económica. Ahí está. Recuerde que Apocalipsis capítulo 13 nos presenta esta historia en detalle, unido Roma con los Estados Unidos para derribar la Unión Soviética. Eso lo vimos nosotros con nuestros propios ojos. Así es. En 1997, amigos oyentes, salió un artículo en la prestigiosa revista de noticias de aparición semanal de este país de Norteamérica llamada Newsweek, con el título El hombre del milenio. ¿De quién se trataba y por qué recibió ese inmenso honor? Vamos a ver de quién se trataba, hermano Frank. Por más de 18 años de su pontificado, Juan Pablo II, el hombre del milenio, no era el hombre del año, el hombre del milenio, tuvo el mandato del escenario mundial, viajando más lejos y con más frecuencia que cualquier otra cabeza de Estado, porque este Papa, decía este comunicado, el primero de Polonia, figuró prominentemente en la disolución, oigan bien, del comunismo en el este de Europa. Fue el papado, mediante su famoso Papa Juan Pablo II, quien jugó un rol principal en la caída de la Unión Soviética comunista. Aquí vemos el nivel de sanidad de su herida mortal.
que ya ha alcanzado el papado en la década de los años 80 para poder influenciar prominentemente en la caída de la potencia mundial que fue la poderosa Unión Soviética, compuesta por más de una decena de países comunistas y socialistas. En la misma revista semanal de noticias Newsweek en español, salió el 2 de octubre de 1996 otro artículo con el título "Una alianza no tan santa", en el que leemos las siguientes frases importantes. Bernstein escribió en la revista Time en febrero de 1992. En ella, el periodista sugirió que existía una santa alianza según la cual el Vaticano y el gobierno del expresidente estadounidense Ronald Reagan habían conspirado para ayudar al movimiento Solidaridad de Polonia, a Lech Walesa, en otras palabras, a acelerar la caída del comunismo a fines de la década de los años 80. Y vale la pena mencionar, hermano Frank, que en febrero de 1992, en la portada de la revista Time, salió una encabezado que decía Holy Alliance, o sea, Santa Alianza, y la foto del presidente Ronald Reagan y el Papa Juan Pablo II. La historia se repite, como hemos mencionado, pues lo mismo que ocurrió en el año 508, cuando Clodoveo, rey de Francia, aceptó el catolicismo romano junto a sus soldados y ayudó al papado poniendo sus ejércitos y su disposición en contra de su enemigo común en aquel tiempo, que era el arianismo. Recuerden, amigos oyentes, que la Biblia dice que se levantarán de su parte tropas. De su parte, o sea, iban a estar de parte del papado. No es que el papado se iba a levantar con tropas, porque el papado no tiene tropas. Y le fue entregado el ejército, según Daniel capítulo 11, versículo 31 y Daniel capítulo 8, versículo 12. El lunes 7 de junio de 1982, todo esto, esta historia, amigos oyentes, Ronald Reagan, presidente de los Estados Unidos en ese entonces, se reunió con el Papa Juan Pablo II en la campaña clandestina para acelerar el desmembramiento del imperio comunista, el Rey del Sur. O sea, Rusia, en ese entonces era la Unión Soviética. Por medio de esta alianza, el papado arremetió contra el Rey del Sur. Los medios fueron, primero, carros y gente de a caballo, o sea, poderío militar de los Estados Unidos. Naves, que significa la fortaleza y el poderío económico, tanto de los Estados Unidos como del Vaticano. Recuerde que el Vaticano posee un 53% de la riqueza del mundo hoy en día. ¿Qué más sigue diciendo, hermano Frank? Carros y gente de a caballos. Ronald Reagan puso su marcha en plan llamado la Guerra de la Galaxia, o mejor conocida como la SDI, iniciada en defensa estratégicas. O sea, ahí está los carros y la gente de a caballo, el poder militar y el poder económico. Todo a disposición ¿de quién? Del papado. Vamos a compartir un artículo de historia que tuvo su cumplimiento profético, Daniel capítulo 11, versículo 40. ¿Por qué? Porque Estados Unidos puso la parte económica y militar para derrotar ¿a quién? O a derrocar al Rey del Sur, que era el comunismo ateo de la Unión Soviética. Ustedes recordarán un título o una frase que se llamó Reaganomics. La expresión Reaganomics significa la economía Reagan, amigos oyentes. Es tiempo de tratar algo diferente, dijo el presidente Ronald Reagan el 5 de febrero de 1981, durante una apelación televisada para su programa económico. Ese algo diferente era grandes cortes en los impuestos, la reducción en el gasto para varios programas sociales y grandes aumentos, oigan bien, en gastos de defensa. Ahí está el poder militar, carros y gente de a caballo. Yo me acuerdo, hermano John, que para esta época la gente se preguntaba, wow, qué raro, que el comunismo acabó de caer. Bueno, la profecía estaban tomando su cumplimiento. Daniel 11:40. A finales de junio de 1981, el Congreso de los Estados Unidos aprobó el programa económico de la administración Reagan mencionado Reaganomics. El plan envolvería un 25% de recortes a los impuestos sobre los 3 años, una reducción que hacía un monto de más de 750 billones de dólares. Increíble, ahí está el poder económico. Ahí está, Estados Unidos está poniendo el poder económico y el poder militar.
La mayor reducción de impuestos fue para las corporaciones y los individuos ricos. El Congreso de los Estados Unidos en ese entonces también votó para recortar el gasto de programas sociales por $500 billones por más de 5 años. Y por 5 años, oigan bien, un aumento de 1.5 trillones, ya no es billones, hermano Fran, trillones de dólares en gastos de defensa. ¿De dónde está esta información? Enciclopedia Siglo XX América, tomo 9, página 34. ¿Qué podemos agregar, hermano Fran? La vigorización de las armas, de acuerdo a Daniel 11:40. Había poder militar. Bueno, Ronald Reagan entró en la Casa Blanca creyendo que la Unión Soviética había sobrepasado a los Estados Unidos en cuanto a lo que es poder militar. Para Reagan, uno de los más ardientes anticomunistas de su generación, tal estado de acontecimientos era inaceptable. Algo había que hacer para aumentar el poder militar, pero sin darse cuenta que era que la profecía tenía que tomar su cumplimiento. Amén, así es, para volver a alcanzar una clara superioridad. Una clara ¿qué? Superioridad. La administración Reagan, oigan bien, inició una costosa vigorización militar, una que aumentó marcadamente la capacidad nuclear de la nación. Reagan aprobó los planes para el despliegue de los misiles MX, una arma estratégica que debía tener una base en los Estados Unidos y que apuntaría hacia la Unión Soviética. Reagan también hizo presión a la administración de Carter para que se instalasen misiles de corto alcance en Europa. Los misiles Cruz y Pershing II eran todo lo contrario a los recién desplegados misiles SS-20 de la Unión Soviética. El presidente Reagan también abogó por la construcción de la Iniciativa de Defensa Estratégica SDI, por alto sistema de antimisil diseñado para proteger a los Estados Unidos en un ataque nuclear, pero del espacio, hermano John. Ese sistema, ese programa de defensa estratégica, como usted lo acaba de mencionar, Iniciativa de Defensa Estratégica, llevó el nombre de la Guerra de las Galaxias. O sea, construir una ciudad espacial para poder, ¿qué cosa? Destruir cualquier misil que viniera de defensa de los Estados Unidos, para poder destruir cualquier misil que viniera de parte de la Unión Soviética atacando a los Estados Unidos. Y eso estaba en Daniel 11:40 ya. Amén, así es, pero eso costó trillones y trillones de dólares. Bueno. El refuerzo de la defensa, de acuerdo a Daniel 11:40. Bueno, amigos oyentes, el presidente Reagan, delineando un diseño de $180.3 billones para llevar sobre los hombros el poder estratégico de Norteamérica hasta el próximo siglo, hizo un llamado el viernes para el despliegue de 100 misiles MX. El presidente dijo que el programa revitalizaría vuestras fuerzas estratégicas y mantendría la habilidad de América para mantener la paz hasta el próximo siglo. Eso era lo que pensaba Reagan. Reagan, en un anuncio nacional televisado, dijo que detendría cualquier acción soviética dirigida contra el pueblo norteamericano o contra nuestros aliados, mientras que se le da la habilidad a los Estados Unidos de responder ante el crecimiento militar soviético. Interesante, hermano John, que está Reagan aquí poniendo su parte, pero detrás del telón está el Vaticano. Así es, el rey del norte. Según la palabra de Dios. Al mismo tiempo, dijo Reagan, nos alertaría nuestra resolución de mantener un balance estratégico, la clave para un acuerdo genuino de reducción de armas con los soviéticos. Los oficiales de la administración Reagan pusieron la etiqueta del precio por el programa, $180.3 billones por los próximos 6 años, comenzando con el año fiscal en que comenzó Reagan. Esto está en Enciclopedia del Siglo XX América, tomo 9, páginas 42 a la 44. El imperio del mal. Una noticia salió que el presidente Reagan denunció el martes, según una noticia, el muy peligroso fraude de un llamado comité congresional para el congelamiento de las armas nucleares, y ungió a los cristianos evangélicos. Urgió a los cristianos evangélicos, hermano Frank. ¿Qué le parece a usted? A que esparcieran desde sus púlpitos su cruzada contra el imperio del mal, o sea, de la Unión Soviética. O sea, no sabía este hombre que estaba cumpliendo una profecía bíblica de Daniel 11:40. Estaba siendo siervo de Dios, pero para el propósito del Señor. Tal como lo fue Ciro y como lo fue Nabucodonosor, ¿verdad? El asalto de Reagan sobre congelar a los defensores y a aquellos
que colocarían a los Estados Unidos en una posición de inferioridad moral y militar. Reagan habló ante la 41 Convención Anual de la Asociación Nacional de Evangélicos, que pretende tener una membresía de 38,000 iglesias, casi nada, y 3.5 millones de miembros. El discurso fue con la intención de preparar o de reparar sus relaciones con sus partidos conservadores y renovó su cometido de hacer enmiendas constitucionales para autorizar la oración en las escuelas públicas y prohibir el aborto. De acuerdo a la Enciclopedia Siglo XX América, tomo 9, página 238 y 239. La OTAN, por otra parte, hizo grandes progresos en la modernización militar. Los alemanes de Alemania Federal vetaron a un gobierno que decidió desplegar nuevos misiles de alcance intermedio. Sin embargo, Estados Unidos apoyó militarmente a los rebeldes anticomunistas en Nicaragua, Angola, Camboya y Afganistán. Increíble. Wow. Ahora estamos entendiendo por qué Estados Unidos apoyó a todos esos países. La presión militar de parte de Norteamérica y sus aliados de la OTAN fue la causa por la que la Unión Soviética comenzara a tambalearse, hermano Fran. Vamos a hablar de las muchas naves, o sea, el poderío económico de acuerdo a Daniel 11:40. El poderío económico y la fortaleza política de Estados Unidos con la colaboración de los países occidentales crearon una separación o aislamiento económico de la Unión Soviética. Ahí está. Hubo crisis, hermano, en la Unión Soviética, negando a Moscú la tecnología de punta de los países occidentales, como de los japoneses, a fin de impedir la oxigenación económica de la Unión Soviética. Por otra parte, la poderosa maquinaria diplomática del otro lado del telón de acero, el Vaticano, se puso en marcha para impedir que la Unión Soviética pudiera salir a flote de su maltrecha economía. Para ello se impidió que se pusiera en marcha la fuente principal de ingresos de la Unión Soviética en el siglo XXI, o sea, la instalación de un gasoducto transcontinental para abastecer de gas natural a toda Europa. Por otra parte, el Vaticano no se quedó con las manos cruzadas. Juan Pablo II inflamó el fervor por la libertad en su tierra natal de Polonia. Fue de vital importancia el apoyo del Papa en la formación de un sindicato de trabajadores de Polonia llamado, o sea, Solidaridad, dirigido por amigos del Papa, Lech Walesa, un electricista de los artilleros, y el general Walechoki Uraselchi. Es muy importante porque estos acontecimientos, hermano Fran, le podemos añadir el resquebrajamiento de la economía rusa hasta el punto que la huelga de los mineros soviéticos en 1989 incluía en sus demandas jabón, papel higiénico y azúcar. El movimiento que usted acaba de mencionar fue alertado por Moscú, pero Juan Pablo II mandó un mensaje a los dirigentes soviéticos en ese entonces de que si las fuerzas soviéticas aplastaban Solidaridad, Juan Pablo II en persona iría hasta Polonia y se colocaría al lado de su pueblo. Finalmente, oigan bien, amigos oyentes, después de 45 años de represión comunista, en agosto de 1989, el primer ministro de Polonia, Tadeusz Mazowiecki, asumió el mando después de hacerse con el 80% de los votos de las elecciones polacas. Después cayó el muro de Berlín y a otra después la desaparición de la Unión Soviética socialista. El rey del norte, en este caso el papado, por medio de su alianza con los Estados Unidos, entró por las tierras y países comunistas, inundó y pasó, según Daniel, cumpliéndose Daniel capítulo 11, versículo 40. Gloria al Señor. Hermano Frank, el primer muro cayó, que impedía al rey del norte, o sea, al papado, la ascensión al poder mundial, había sido derribado. ¿Cuál era ese muro? El comunismo o el ateísmo comunista de la Unión Soviética. El principal enemigo del rey del norte había sido, ¿qué cosa? Eliminado. Muy importante, hermano Fran, podemos darnos cuenta a través de la historia de que esto se está cumpliendo al pie de la letra, o se ha ido cumpliendo ante nuestros ojos. Yo no sé si nuestros amigos que nos están escuchando todavía ponen en duda
las evidencias que nosotros hemos presentado hasta a través de este programa, y vamos a presentar otras evidencias más en nuestro próximo programa, porque la profecía no termina todavía. Pensábamos que íbamos a terminar esta profecía en unos cuantos programas, pero nos hemos dado cuenta, hermano Frank, que esta profecía es extraordinaria y que nos dicen a las claras de que el tiempo del fin está cerca, de que hay un sistema, porque aquí estamos hablando de sistemas y queremos aclarar bien eso, porque las personas se ofenden a veces o se enojan con nosotros y nos dicen: ustedes están hablando mal de la iglesia a la cual yo pertenezco o a la cual pertenece mi mamá o mi papá o mi abuelita. Aquí no estamos hablando de individuos, amigos oyentes, volvemos y lo repetimos siempre. Aquí estamos hablando de sistemas, de poderes que han apostatado de la verdad y poderes que están engañando al mundo. Y sabemos que hay personas sinceras, personas buenas que están dentro de la iglesia de Roma y que necesitan escuchar estos programas porque necesitan salir de una religión, hermano Fran, que ha engañado al mundo. Interesante, hermano John, lo que usted ha dicho, que son poderes, sistemas que han actuado sin la dirección ni la voluntad del Señor. Como mencionamos en el programa anteriormente, Egipto, como literalmente rey del norte, en un programa al principio, actuó de la misma manera. El faraón no quería nada con Dios, todo a su voluntad. Y si leemos a Isaías capítulo 31, versículo 1, podemos ver la relación que hay entre Egipto y hoy en día ese sistema. Dice aquí en el versículo 1: hay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y sus esperanzas ponen en carros y porque son muchos, y en jinetes porque son valientes, y no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová. En lo que pudimos leer en este programa, hermano John, no vimos nada de esos gobiernos ni de esos sistemas que dependió del Señor. Por supuesto. Si no eran voluntades humanas. Así es. Fuerzas y voluntad humana. Es correcto. Así que vemos que lo único que prevalece en esta profecía bíblica entre estos dos poderes, el rey del norte y el rey del sur, es querer obtener nuevamente la supremacía mundial. Y este ha sido el objetivo desde Roma desde el principio. No solamente de la Roma papal, amigos oyentes, sino de la Roma imperial, la Roma de los Césares. Nosotros podemos darnos cuenta, amigos oyentes, de que el tiempo del fin está cerca. ¿Qué harás tú después de haber escuchado este programa? ¿Qué decisión tomarás? ¿Servirle a Dios en espíritu y en verdad? ¿O seguir en un sistema que lo único que ha hecho es promover y sembrar el error, las falsas doctrinas y la falsa religión, no solamente en Europa, sino en el mundo entero? La decisión es tuya, amigo oyente. El llamado es para ti en esta hora. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20 nos dice el Señor Jesús: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Amén. Si usted desea escribirnos, amigos oyentes, lo puede hacer al Heraldo del Evangelio Eterno, P.O. Box 1333, Riverview, Florida 33569. Si desea llamarnos, si desea comunicarse con nosotros, si desea ordenar algún material, los puede llamar a los siguientes números: 484-6418, 410-2745, ambos con el código de área 813. Repito, 484-6418, 410-2745, ambos con el código de área 813. Si desea visitarnos en nuestra iglesia local, visítenos. Nos encantaría conocerle, nos gustaría que adorásemos juntos. Iglesia del Evangelio Eterno, 4403 Avenida Hubert, Tampa, Florida, 33614. Allí estamos todos los miércoles a partir de las 7:30 de la noche y todos los sábados a partir de las 9:30 de la mañana. Si usted desea entrar a nuestra página de internet, puede tener acceso a ella, www.elfuerteclamor.org. Allí encontrará programas radiales que hemos presentado en épocas anteriores. Amigos oyentes, nos resta decirles gracias por su atención, gracias por su fiel sintonía, y si Dios nos da la vida,
Nos vamos a ver en nuestra próxima oportunidad, hermano Y para Frank. finalizar, vamos a escuchar una alabanza musical. Amén. Que el Señor les bendiga grande y poderosamente.